que tenemos a nuestro entrevistado Vámonos. ya listo y conectado. No necesita él tanta presentación, pero vamos a hacerlo, por supuesto. Él es doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, economista marxista, profesor universitario argentino especializado en economía política, economía mundial, integración, deuda externa y otros asuntos sociales y políticos. Él es Julio Gambina. Julio, ¿nos escuchaste? Saludamos acá Emilia, Matías y Sol. Hola, Julio. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo están? Bien, un placer enorme que estés acá. Te avisamos con poco tiempo, lo sabemos, pero te vamos a invitar a que te vengas algún día al estudio a charlar más largo y tendido del mundo y sus alrededores, porque no, digo, la palabra es intelectual, Julio. Así que nada, agradecerte estos minutos. Sabemos que tenés poco tiempo, pero muy contento de que estés por Nodal. Igualmente. Muchas gracias. Julio, te vamos a aprovechar. Bueno, ayer estábamos charlando un poco sobre San Martín, sobre qué es, ¿no? Qué es defender la soberanía hoy en este momento de la Argentina y del mundo, ¿no? En un momento donde hay una reconfiguración profunda, tanto de la economía como de la política. Y charlábamos de Peter Thiel, ¿no? Y de esta nueva aristocracia de Silicon Valley ya pisando suelo argentino, ¿no? ¿Cómo lees esta situación? ¿Desde dónde la podemos mirar para, bueno, encontrar algunas claves? Bueno, yo creo que lo que hay que mirar es que se está reestructurando el capitalismo argentino de una forma muy importante. Tema número uno, primer novedad, no sorpresa, pero novedad de este primer semestre del 2026, el principal producto de exportación de la Argentina es el petróleo crudo. Primer dato estructural importantísimo. El petróleo crudo le gana a la soja, le gana al maíz. Venimos de 4 décadas de expansión sojera, con el complejo sojero a la cabeza de la ventaja comparativa del capitalismo argentino. Bueno, ahora la novedad es la Argentina productora y exportadora de petróleo crudo y una gran empresa exportadora de petróleo crudo es Vista, precisamente la empresa en la que invirtió 76 millones de dólares en acciones Peter Thiel. O sea, es un personaje que no da puntada sin hilo y obviamente se mete en uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina contemporánea. Por eso lo pongo en términos de cambios productivos del capitalismo argentino. Segunda cuestión interesante, estructural, además de esto del petróleo, históricamente la Argentina ha sido considerado un país competitivo con Estados Unidos. Estados Unidos y Argentina producían lo mismo y por lo tanto competían en el mercado lo mismo. Producían lo mismo en sentido relativo. Argentina producía lo mismo que Estados Unidos, sea producción agraria principalmente. Pero bueno, ahora empieza a tener, sobre todo con la gestión Milei y la gestión Trump, empieza a tener complementariedad. Históricamente se decía Argentina era complementaria con Gran Bretaña y competitiva con Estados Unidos. Bueno, ahora uno de los principales compradores de ese petróleo crudo exportado es Estados Unidos. Y Estados Unidos aspira a ser el principal proveedor de capitales para las inversiones productivas que estimula y favorece el RIGI, el super RIGI, y por lo tanto cambia el tipo de inserción internacional de la Argentina, que históricamente fue una inserción dependiente, ahora se consolida la dependencia, pero una dependencia vinculada a los movimientos internacionales de capitales liderados por Estados Unidos. Y una cuestión muy importante para considerar es que la Argentina ha modificado su perfil productivo, que es lo que hace mostrar una macroeconomía en crecimiento, que es el principal instrumento de campaña electoral de Javier Milei. En efecto, esta gran producción petrolera, esta producción energética más la producción minera, es lo que hace mover los datos de las cuentas nacionales de la macroeconomía
con un crecimiento importante, aun cuando la economía vinculada al mercado interno esté deteriorándose. Entonces, me parece que ahí tenemos tres cuestiones estructurales muy importantes. La primera, el cambio del modelo productivo, con una Argentina que diversifica su producción, poniendo el centro, el producto estrella, el petróleo crudo, en un momento de crecimiento de los precios internacionales del petróleo. Segundo, una vinculación complementaria por primera vez en la historia del capitalismo argentino con Estados Unidos. Y tercero, un agregado de uso político, que es el crecimiento macroeconómico, que interviene relativamente en ese plus que tiene Javier Milei, que está pensando, peleando por la reelección para un segundo periodo. A propósito de esa última afirmación, Julio, leímos recientemente un artículo, no sé, creo que tendrá 15 días tuyo, hablando de vaca muerta, casualmente, hablando de estas dimensiones que recién comentás, y planteando que esto no llega a la gente, ¿no? Este cambio estructural del capitalismo argentino no está llegando a la gente. ¿Es posible una reelección de Javier Milei en este contexto? ¿Qué dimensión de toda esta situación económica nueva, digo, ¿no? Salir del rentismo agrario para pasar al rentismo energético, digo, ¿qué de todo esto tiene, digamos, horizonte electoral, ¿no? Porque no está llegando a la gente. Claramente las condiciones de vida han empeorado, están cada vez más difíciles. Y por supuesto, la gente vota sobre todo con el bolsillo. ¿Qué crees que puede llegar a pasar en el desarrollo de la política argentina en función de esto? Ya, creo que el principal elemento es que no hay alternativa política. Si uno tiene que pensar las nuevas condiciones del capitalismo argentino contemporáneo, el que gestiona Javier Milei, bueno, tiene que ver con los cambios que se vienen operando hace 30, 40 años. A ver, Vaca Muerta no es un invento de Milei. Mm. Vaca Muerta, YPF, ojo, es YPF, ya no es Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la empresa pública pensada con soberanía nacional. Es YPF, un nombre de fantasía, no quiere decir Yacimientos Petrolíferos Fiscales, es una empresa privada con presencia de capital extranjero, es una empresa mixta de gestión pública, pero de gestión pública en la era Milei, hoy. Depende quién gobierne, cuál es el tipo de gestión pública que tiene YPF. Entonces, ahí hay lo que se llama en la prensa tradicional una política de Estado. El avance de Vaca Muerta tiene que ver con una continuidad de gobiernos. Hay que pensar, Peter Thiel invierte en Vista. El titular de Vista es Galuccio, un funcionario que se hizo conocido en la prensa, para la sociedad, en los gobiernos kirchneristas. Con lo cual, cuando pensamos en el tema petrolero, energía, hidrocarburos no convencionales, hay que pensar en una continuidad esencial desde el punto de vista de la producción y la proyección de la inserción internacional de la Argentina desde que se planteó la reestatización parcial de YPF, dándole continuidad bajo el gobierno de Macri y, por supuesto, en la actualidad. Lo que no hay es un debate respecto del tema Vaca Muerta que diga cómo se reorienta la producción energética en la Argentina para satisfacer necesidades de la población, que tiene que ver con, bueno, soberanía energética. Recién hablaban ustedes de San Martín, la epopeya por la independencia, por la soberanía. Bueno, hace falta una propuesta de política soberana integral, soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía financiera, soberanía digital, porque bueno, Peter Thiel está muy vinculado a la economía del conocimiento y la economía del conocimiento está estrechamente ligada a la crisis energética, que hoy es una crisis de electricidad.
no es tanto de petróleo, por eso el petróleo, Vaca Muerta, está vinculado a la Patagonia, al desarrollo energético, y lamentablemente sobre estos temas estructurales de fondo es poco lo que se escucha. Por lo tanto, cómo se debate con la sociedad argentina una propuesta política alternativa que no vaya a estos temas de fondo. No alcanza con decir, bueno, Milei está destruyendo el mercado interno, hay que revertir la situación. ¿Cómo se revierte la situación si no se tocan los puntos nodales? Hablando de nodal, hay que tocar los puntos nodales del funcionamiento de la economía, de la sociedad, de la política en la Argentina, y lamentablemente este debate no está. Fíjate que la semana pasada el debate de la política sobre la política en la Argentina estaba vinculado a si tiene que haber paso o no tiene que haber paso, cuando en realidad la sociedad, con sus movilizaciones populares gigantescas contra el ajuste y la reestructuración regresiva, están mostrando que hace falta otro tipo de propuesta, que cómo reorientar la economía argentina en sentido estratégico. Por ejemplo, otro tema de coyuntura es el tema del crecimiento de la mora, el endeudamiento de las familias. Para Bueno, Julio, ahí ahí, aprovecho y te hago una pregunta. Antes de que te dime. metas a un tema que, digo, nos está atravesando, es verdad, ¿no? Uno abre, no abre los diarios, es decir, la que compró el diario. Abre las páginas y es lo primero que encuentra. Eh, pero vos planteas la necesidad de este debate e Sí, inmediatamente uno piensa en los actores debatiendo, ¿no? Piensa claro. en quién debate. Y ahí también está la pregunta sobre la configuración de la clase trabajadora argentina, digo, porque si no, viste, aparecen los pedidos de ayuda o los pedidos de participación a las grandes estructuras obreras sindicales, por ejemplo, que en otro momento representaban, digo, que tensionaban. Hoy el trabajador en la Argentina y su representación tiene nuevas características, digo, tiene que ver eso, por supuesto, con el desarrollo de la economía. ¿Qué sujeto trabajador observás? Sí, está bien lo que sugerís, pero también eso convoca a que el movimiento sindical, para ser muy concreto, también tenga una mirada hacia esta nueva configuración del empleo en la Argentina. Están cerrando empresas, 30.000 empresas desde que asumió Javier Milei. Crece el desempleo en total, entre privado y estatales, más cerca de 400.000 trabajadores y trabajadoras despedidas. Y muchos de esos trabajadores no van al desempleo, sino a los trabajos de plataforma, trabajos sin seguridad social. Bueno, el movimiento obrero organizado, que es la respuesta histórica con todos los cambios que ha habido en la gestión de la fuerza de trabajo, el movimiento obrero tiende a buscar mecanismos de reagrupamiento para confrontar la estrategia del capital. La necesidad de un nuevo modelo sindical es parte de lo que hablábamos antes. Así como todavía no hay respuesta de la política, también hace falta una respuesta política desde el movimiento obrero y popular. El movimiento obrero y popular se ha ido reestructurando. Pensemos en el 2001 y los movimientos populares. El movimiento piquetero fueron una novedad respecto de la época. Cuando vos pensás en las grandes movilizaciones de los 60, 70, estás pensando en las organizaciones sindicales más desarrolladas, incluso las de mejores salarios. Bueno, en torno del 2001 aparecieron nuevos sujetos. Cuando uno piensa la aparición de la CTA, por ejemplo, en el escenario político sindical, es una nueva respuesta, porque era una central de trabajadores y trabajadoras, no una central de sindicatos. Bueno, hoy también el movimiento de trabajadores y trabajadoras tiene que mirar con creatividad esta nueva etapa. La mejor prueba es que vos tenés movilizaciones gigantescas recientemente por el tema de la tierra, un tema estructural por excelencia, una movilización gigantesca. Los movimientos por la educación, los movimientos por la salud. Esta semana vas a tener una movilización muy importante en ese plano. Y tanto educación y salud, los que animan en origen estas movilizaciones son los sindicatos. Por lo tanto, el movimiento sindical, el movimiento obrero sigue teniendo un peso muy importante, aunque en general en la prensa hegemónica
no aparezca esta situación. Yo me animaría a decirte que en estos ámbitos del movimiento popular, como en la política, hace falta una propuesta integral que entusiasme a la población para pensar en un rumbo alternativo. O sea, así como estamos hablando de la energía, y recién te insinuaba el tema de los créditos. El tema de los créditos no es un tema financiero, es un tema del ingreso popular, que es la mayoría de la población. La mayoría de la población argentina son jubilados o trabajadores y por lo tanto el ingreso es lo que define su calidad de vida, qué paga, qué no paga, si se endeuda o no se endeuda. Y lo que está faltando en la Argentina es un debate político que llegue al conjunto de la sociedad, no solo contra Milei, sino pensando en cómo modificar esta estructura productiva, esta reorganización del capitalismo en la Argentina, para indicar cómo se resuelven problemas estructurales que hacen a la cotidianeidad de vida de las personas en nuestro país. Julio, y otra cuestión ahí para ver tu mirada. Bueno, en tiempos de San Martín hubo un proyecto de patria grande, ¿no? Cuando nos dominaron, terminamos siendo patrias chicas. Ahora, en la Argentina en particular, hay un proyecto de desintegración nacional, ¿no? Obviamente, divide y reinarás, ¿no? Las provincias haciéndose cargo de sus gastos, pero también ganando cierta, entre comillas, autonomía para, bueno, operar sobre sus recursos. Hay un proyecto del mileísmo, ¿no? De esta fuerza en posición de gobierno para desintegrar un proyecto nacional y cuáles son algunas vías para poder resolverlo. Mira, creo que el proyecto de Milei es una continuidad estructural de lo que pensó el 75-76. No solo la dictadura genocida, sino lo que supuso el Rodrigazo y la última parte del gobierno peronista. Por eso digo 75-76, que es una reestructuración y adecuación del capitalismo argentino a lo que pasa en el mundo. El tema es que ahí nos metemos en el debate del capitalismo global, del capitalismo mundial, de la economía mundial, y eso está en reestructuración. A mí me da la impresión que no hay una respuesta desde las provincias, sino que hay una respuesta de reinserción del capitalismo argentino en el sistema mundial. Y en eso ahí está tallando muy fuerte y con muchas incógnitas el gobierno Trump. Y lo digo de este modo porque hay elecciones en noviembre en Estados Unidos y habrá que ver cómo evoluciona esa situación en el debate global. Un debate global que tiene novedades muy serias. Hoy no tenés una situación de bipolaridad como hubo después de la Segunda Guerra Mundial, porque China no reemplaza a la Unión Soviética. Pero sin embargo hay una disputa por la dominación del sistema económico mundial entre China y Estados Unidos. Y por eso el embajador norteamericano en Argentina está presionando tan fuertemente para que la Argentina se adecue a una subordinación estratégica a la política de Estados Unidos. Recordemos que Lamelas, el embajador norteamericano, antes de asumir, dijo que su principal tarea era recorrer las provincias argentinas para convencer, para interactuar con los gobernadores y subirlos a un plan de subordinación con Estados Unidos. Y es lo que está aconteciendo, lo que la embajada estadounidense, como avanzada de la política exterior de Estados Unidos, es intentar que se obstruyan los negocios de China en la Argentina. El mejor ejemplo, hace muy poquitos días, es la cooperativa Calf de Neuquén, en su vinculación con Huawei, y la embajada presionando muy fuertemente para que una cooperativa de servicios muy importante del interior de la Argentina, de una de las provincias en donde hay un relativo crecimiento del empleo, como es Neuquén, precisamente por Vaca Muerta, por la novedad energética, no profundice su vinculación con China. Claro, el tema es complicado porque hay necesidades objetivas, incluso del gobierno Milei, que acaba de ratificar el swap con China por necesidades de financiamiento. Entonces,
hay que mirar lo que pasa al interior federal de la Argentina con los debates que hay de la Argentina, cómo se inserta en el sistema mundial y qué está pasando en el sistema mundial. Pensemos que Argentina deliberadamente desistió de la inserción en el BRIC+, esa invitación que había para que Argentina se incorpore a los BRICS como un conjunto de otros países, y sin embargo, por ese alineamiento con Estados Unidos, Argentina rechazó ese tipo de inserción cuando China es uno de los principales socios comerciales de la Argentina. Junto con Brasil, China son los dos grandes socios comerciales de Argentina, y fíjate cómo Argentina, Milei, se pelea tanto con Brasil como con China, aunque con China no desiste de hacer esos negocios compartidos. Y con Brasil tampoco, porque objetivamente la relación es ese tipo. Julio, te agradecemos profundamente, la verdad, extraordinario el análisis, muy, muy, muy claro, sencillo, digo, conciso, digamos, la verdad, extraordinario plantear esta cuestión, ¿no? Del cambio estructural y del reordenamiento del capitalismo argentino, ¿no? Y esta inserción dependiente, ¿no? En el contexto actual, así que la verdad ilumina y mucho, y además ilumina cómo se van emparentando los intereses de nuestra oligarquía con los del imperio, ¿no? Galuccio y Thiel, ¿sí? Van de la mano, por supuesto, en un proyecto que significa subordinación y dependencia. Así que agradecerte infinitamente esta conexión, sabemos que tenés poco tiempo, pero bueno, por supuesto, vamos a invitarte nuevamente con más tiempo para charlar y conversar mano a mano acá en el estudio. Pero gracias totales. Va a ser un gusto, y no fue deliberado, son temas nodales. Así que muy Gracias, bueno. Julio. La Necesitamos seguimos. más economistas que expliquen las cosas fáciles en términos, ¿no? De que la podamos traducir a la política, finalmente, que de eso se trata. Bueno, un gusto grande. Hasta la próxima. Un abrazo grande. Un abrazo. Chau, Julio. Gracias. Gambina.